A continuación, tengo el gusto de presentarles a Jorge Herrerías, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en distintas áreas de la seguridad informática. Inició su carrera haciendo trabajos de investigación en el Tecnológico de Monterrey, en actividades como detección de intrusiones y análisis forense, mismas que le valieron el título de doctor en ciencias computacionales. Actualmente se desempeña como responsable de ingeniería de ventas de Tenable, donde orienta sus esfuerzos para evangelizar respecto de la importancia que tiene la higiene en la prevención de delitos y ciberataques. A Jorge lo acompaña Ernesto Rosales, director de servicios administrados de Data Warden. Él cuenta con más de 30 años de experiencia en tecnología de la información. Ha trabajado para corporativos como BBVA Bancomer, Hewlett Packard, Deloitte, Avantel Axtel y Santander Technology. Es expresidente de Alapsi AC y miembro actual del Cyber Security Innovation Council. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por atender esta presentación. Soy Ernesto Rosales y conjuntamente con el doctor Jorge Herrerías vamos a compartir esta presentación. Vamos adelante. La pregunta de qué tan seguros estamos. Yo, para empezar con este tema, quisiera hacer un flashback al año de 2017, cuando quizá todos recordemos que hubo un ataque que era de tipo diferente. Este ataque implicaba la posibilidad de que nos secuestraran los equipos informáticos, principalmente Windows, mediante el cifrado de los mismos. Era nuevo entonces, ¿no? Y si ustedes recuerdan, uno de los primeros en reportar este ataque fue Telefónica España, quien incluso cerró sus oficinas centrales, dado que no tenía forma de que sus empleados pudieran seguir trabajando dada esta situación. Evidentemente, esto detonó una alarma generalizada para las empresas en general y para los grandes corporativos, ya que ellos generalmente utilizan una red común para interconectarse y este era un medio por el cual podrían contaminarse muy fácilmente. Era realmente importante revisar en ese momento qué tan vulnerable estaban cualquiera de las organizaciones y evaluar qué nivel o qué posibilidad había de que fueran atacados de una forma similar a lo que estaba viviendo Telefónica. Poco a poco nos enteramos que detrás de este ataque estaba la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que había estado usando este software, que lo había liberado, y el ataque se llamaba WannaCry o Petya. Asimismo, la información de inteligencia que nos hacían llegar nos indicaba cómo se movía este ataque, qué amenazas utilizaba y cómo es que en la red lo podíamos llegar a detectar o a determinar que estábamos bajo ataque. Esta información de inteligencia también nos permitía saber qué tipo de vulnerabilidades se explotaba en Windows. Y evidentemente este tema de las vulnerabilidades que explotaba, pues eran algo que ya conocíamos, que ya incluso Microsoft había anunciado que teníamos que parchar, y pues el SMS 17-10, que no se me va a olvidar, evidentemente muchos no lo habíamos parchado o lo habíamos pasado por alto. Y ese es uno de los problemas que tenemos con la parte de cuando queremos contestar qué tan seguros estamos, porque evidentemente en muchas ocasiones ocultamos cosas que no hemos hecho y por temor de decirlas, pues estamos razonablemente seguros, ¿no? El problema entonces es, ¿qué pasa en las organizaciones donde hay silos de poder y la información no fluye tan rápido como debería pasar, ¿no? ¿Qué pasa cuando le preguntamos al responsable de los endpoints y de los antivirus que qué tan seguro estamos, ¿no? Y ellos dicen, no, pues mira, hemos aplicado prácticamente parches en el 98% de los 20 y tantos mil equipos que tenemos, pero cuando vemos en el SOC que hay tráfico y que hay intentos de conexión a los puertos que eran en ese momento vulnerables y que estaban siendo utilizados, pues nos damos cuenta que la posibilidad de que hubiera conexiones al Command and Control eran muy altas, ¿no? Evidentemente no había parches ni el antivirus estaba operando del todo bien. Y estos entornos y esta situación no era diferente en la parte de los servidores. Seguramente todos vivimos esta situación en que en los servidores la gente responsable de los parches en los mismos pues argumentaba que el negocio no les daba espacio o ventanas para parchar y que necesitaban mayor tiempo y que la organización les defendiera. Esta situación pues no quedaba al margen de los equipos corporativos que seguían presionando porque a la distancia veían que había tráfico en los intentos de conexión hacia esos Command and Control. Realmente había un problema, había un nivel de exposición alto y que había que explicar a la dirección. La buena noticia entonces era que pues, los servicios de inteligencia detectaron que el ataque no estaba funcionando del todo, que dado que el sitio lo habían tirado, podíamos pensar, entre comillas, que estaba contenido el ataque.
Pero este era un golpe de suerte que quizá era, pues, no tan consistente con lo que debíamos haber hecho, ¿no? Y no era cuestión de tiempo el que en algún momento ellos le dieran vuelta a la forma como habían programado el sitio y el algoritmo para que volviera a ser este ataque efectivo. Al final del día hubo 300,000 equipos cifrados, o sea, fue un ataque importantísimo. Y cuando nosotros decidimos platicarlo con la dirección y alertarlo, pues a veces las respuestas que dan son en consecuencia de lo que hemos informado. En ocasiones me tocó escuchar a alguien de la dirección decir, bueno, miren, cuando hablo de dirección me refiero al negocio, pero decían, mira, no te preocupes, si le afecta a una sucursal, la cerramos. Yo le dije, pero es que puede ser que vaya más de una sucursal. Ah, pues cerramos la zona. Y si cerramos la zona y hay más, pues cerramos el estado. Y si son más de un estado, pues cerramos el país. O sea, esas decisiones no son al gusto de alguien. Tiene que haber un proceso de evaluación de riesgo que realmente se tome con conciencia para ver el impacto sobre los activos y qué tanto lo estamos conteniendo. Realmente el tema no era solamente de que el negocio no podía o determinaba un esquema efectivo de riesgos, sino también a lo mejor que nosotros no habíamos sido tan efectivos para comunicar qué situación teníamos realmente entre manos, y tampoco habíamos sido demasiado técnicos para explicarle todas las fases que seguía el ataque y nadie lo había entendido, ¿no? Lo que sí era cierto es que habíamos generado temor, habíamos generado incertidumbre y muchas dudas sobre el ataque, y en esencia me parece que no habíamos sido tan efectivos para comunicar o contestar qué tan seguros estamos. Ese es un tema, ¿no? Y bueno, si nos vamos ahora al tema de vulnerabilidades, la vulnerabilidad en esencia habla de la infraestructura, habla de un sistema informático. Pero cuando hablamos de un tema global de este tipo, tenemos que pensar que no solamente hay problemas en los sistemas informáticos, hay problemas también en la gente que gestiona estos sistemas informáticos, y que esto no puede ser un problema aislado que por decisión de alguien en ocultar o no decir toda la verdad alrededor de su función, se parta de que la posibilidad de que tengamos un problema mayor. Y de ahí es donde viene la necesidad de tener una gestión de vulnerabilidades más efectiva. Gartner menciona que la gente que utilice los mecanismos de administración de vulnerabilidades va a reducir el 80% de sus brechas, lo cual es cierto, pero siempre que se habiliten como parte de un programa, como parte de un programa que evite que se den otro tipo de vulnerabilidades que ocurren en la gestión de las mismas, ¿no? También Gartner enuncia que es importante que focalicemos, que no tratemos de parchar todo, lo cual es muy cierto, que hagamos caso de la información de inteligencia, de cómo están los atacantes realmente utilizando las vulnerabilidades que hay en los sistemas, y además qué tan críticos son los sistemas, porque finalmente a lo mejor el sistema que es menos crítico es el más vulnerable, aunque sí hay que parcharlo, pero hay que dar prioridad a proteger lo que es más crítico, ¿no? Entonces, esto significa que debemos dar prioridad y evaluar el riesgo real que nos provocan las vulnerabilidades en nuestra infraestructura, ¿no? Desafortunadamente, y cuando nosotros hablamos de gestión de vulnerabilidades, lo primero que nos viene a la mente es tecnologías, herramientas. Y si bien esto es cierto, es parte de toda la solución, ¿no? Las tecnologías son un elemento medular para poder detectar las vulnerabilidades, sobre todo con este incremento de la superficie de ataque que estamos viviendo. Pero al final del día, también tenemos que considerar tener políticas claras, tener una clara identificación de los activos, cuáles son más críticos, y comprometer a la organización, engancharla, de tal modo que tenga una responsabilidad diaria en estar cuidando las vulnerabilidades. Es decir, deben estar enganchados tanto los usuarios finales como la dirección, como el equipo técnico, para asegurar que esto realmente está sucediendo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en este tema de gestión de vulnerabilidades, la verdad es que es una realidad que es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad básica que tenemos como CISOs o como responsables del programa de seguridad, ¿no? Y este tema no ha escapado a las normas o a los estándares corporativos. NIST lo menciona claramente, y el Centro por Internet Security lo tiene como el tercer control que debe existir, ¿no? Y conjuntamente con otros elementos básicos y fundamentales y organizacionales, lo habilita como
como tan importante como tener un inventario y control de los activos, como hacer una gestión continua de las vulnerabilidades, como asegurar que las configuraciones son seguras, como garantizar que se tiene monitoreo y análisis de los logs. Sin embargo, lo que nosotros venimos escuchando muchas veces es que los clientes dicen, mira, ponme un firewall, ponme otro elemento, y nos olvidamos de que la esencia de lo que nos pueden llegar a afectar son precisamente es qué tan vulnerables estamos, ¿no? Por lo tanto, el CIS también establece pues, la administración y respuesta a incidentes, las pruebas de penetración, la concientización de diferentes partes involucradas en la organización, a fin de que esto suceda. Y el hecho de que esto suceda, pues es una responsabilidad que se puede llevar bajo la condición de un programa de seguridad, ¿no? Y para esto vamos a hablar ahora la parte de diferencias entre el análisis de vulnerabilidades y la gestión de ciberexposición. Y le pido a Jorge que continúe, por favor. Muchas gracias, Ernesto. En efecto, no es lo mismo tener un programa de gestión de vulnerabilidades, como bien lo acabas de mencionar. Quiero poner sobre la mesa dos términos que pasamos muy, muy rápido y que nos van a ayudar a determinar cuál es el estado de madurez que tienen las organizaciones respecto de la práctica de la gestión de vulnerabilidades. El primer término lo mencionaste con relación a Gartner. Gartner habla sobre que es la prioridad número 2 de un estudio de top de las 10 principales prioridades hacia este y los siguientes años, ¿no?, de inversión, y habla de gestión de vulnerabilidades con base en el riesgo. Esta parte de con base en el riesgo también la mencionaste en la primera cita de Gartner, en donde habla de reducir en 80%, hasta en 80%, los incidentes de seguridad. Entonces vamos a ver, y ustedes pueden ver en pantalla, que la gestión de vulnerabilidades con base en el riesgo, de hecho, es una de las etapas mucho más madura. Ahí lo tengo como la etapa número 3. Esto es bien importante. Si lo relaciono directamente con el CIS, en donde dice gestión continua de vulnerabilidades, que es también una una parte de higiene básica que señala como tercer lugar, realmente nos vamos a dar cuenta que esta práctica debe ir mucho más allá del mero análisis de vulnerabilidades que ustedes pueden ver como primeras etapas. Voy a describir brevemente cuáles son las características de cada etapa con el objetivo de que ustedes puedan identificar probablemente en qué etapa de madurez está su organización y cómo pueden llegar a las etapas más posteriores, mucho más maduras. En primera instancia tenemos lo que se ha venido haciendo los últimos 20 años, análisis escueto de vulnerabilidades. Este está caracterizado por simplemente ejecutar un análisis sobre los activos más importantes, eso como característica número 1, y como característica número 2, que tienen cierta periodicidad. Esto quiere decir que se hacen una vez cada Q. Muy probablemente esto está determinado por qué tipo de cumplimiento de regulaciones tenemos que nosotros llevar a cabo o efectuar, ¿sale? Típicamente cuando una organización se encuentra en este estado, pues solemos escuchar que únicamente analizan los servidores de base de datos o servidores productivos, o que un auditor viene a hacer su revisión y a darnos un certificado. Esto realmente nuevamente cumple con el objetivo de cumplir con certificaciones y hasta ahí, pero no mejora la postura de seguridad de las organizaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué tendríamos que hacer para nosotros poder dar el salto de análisis de vulnerabilidades a gestión de vulnerabilidades, que ya lo hemos escuchado mucho? Entonces, del lado izquierdo dice realmente ampliar la visibilidad a toda la superficie de ataque. Y esto puede incluir, como lo vimos en uno de los slides, puede incluir desde usuarios, endpoints, servidores, hasta nuevos tipos de instancias, como instancias en la nube. Ya estamos perdiendo un poquito el perímetro, y nuevas tecnologías como todo el Internet de las cosas. Recuerden que una vulnerabilidad se puede expresar en cualquier tipo de sistema que esté navegando en nuestras redes. Por eso es importante cubrir toda la superficie de ataque. Y del lado derecho dice evaluación en un punto en el tiempo. Tenemos que hacerlo de forma continua, como lo establece el CIS. Hablaba Ernesto de la experiencia de WannaCry. Pues WannaCry sale de un momento a otro. A pesar de que hayamos tenido meses de preparación, probablemente tengamos que apagar un fuego, un bomberazo. Entonces, lo ideal para llegar a un estado de gestión de vulnerabilidades es hacerlo de forma continua. Siguiente, por favor. El problema de análisis de vulnerabilidades ya lo conocemos muy bien. Tenemos muchas vulnerabilidades y es
muy difícil priorizarlas, sobre todo considerando los esquemas tradicionales de priorización, que es típicamente el CBSS, que nos deja con más de 60% de vulnerabilidades altas y críticas. ¿De acuerdo? Esto realmente no nos está ayudando a enfocarnos, como bien lo ha mencionado Ernesto, en las vulnerabilidades que tienen la mayor probabilidad de ser realmente explotadas. Recuerden que una sola vulnerabilidad es la que va a ser explotada por el atacante para que logre entrar y cumplir sus objetivos. Una puerta es todo lo que se necesita, entonces tenemos que enfocarnos en aquellas que sí representen un riesgo para la organización. Siguiente, por favor. Las empresas u organizaciones que ya se encuentren en gestión de vulnerabilidades típicamente tienen la característica, ya superamos lo anterior, tienen una evaluación que se está haciendo de forma continua y tienen cierto grado de priorización. Nuevamente, ese grado de priorización normalmente está dictado por el CBSS, lo cual nos deja con un problema todavía demasiado grande. Lo que tenemos que hacer, literalmente, es llegar a la gestión de vulnerabilidades con base en el riesgo. ¿Cómo le hacemos? Siguiente, por favor. Vamos a tener que enfocarnos en lo que realmente importa y vamos a tener que hacer dos tipos de filtros. Filtros cuantitativos y cualitativos para poder, ahora sí que domar el problema, como se dice comúnmente. ¿Cómo domamos el problema? Es, primero, tenemos que atacar menos vulnerabilidades y esas menos vulnerabilidades tienen que ser las más significativas. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a poder lograr esto? Eso, no pasemos todavía. Disculpe, por favor. La anterior. Veamos, tratemos de aprovechar lo que dice la gráfica. Por ahí vemos un filtro en donde el filtro más grande, empezamos con vulnerabilidades, gracias. Después viene inteligencia de amenazas y luego viene algo que conocemos como data science. Las vulnerabilidades típicamente hasta el día de hoy están siendo filtradas rápidamente por el CBSS, lo cual únicamente toma en cuenta a la vulnerabilidad y no toma en cuenta el contexto de la amenaza. Vamos a tener que incluir eso para lograr hacer una reducción mucho más efectiva. Y nuevamente, ese 5% debe estar clasificado en aquellas que tienen realmente posibilidades de ser explotadas, ya sea porque tienen un exploit, porque lo están utilizando en foros, grupos de atacantes, etcétera. Siguiente. Una vez que estamos en la gestión de vulnerabilidades con base en el riesgo, evidentemente ya tenemos una mejor capacidad de hacer una priorización y eso se va a reflejar inmediatamente en la posibilidad de remediar aquellas vulnerabilidades que representen riesgo, teniendo un impacto directo o reduciendo directamente ese nivel de riesgo. Siguiente, por favor, para acelerar. El último paso, algo que nosotros hemos denominado cyber exposure, es poder hacer de esta información algo relevante para el negocio, ¿sí? Eso y con esto vamos a poder contestar la pregunta que Ernesto planteaba en un momento dado, de inicio. ¿Qué tan seguros estamos? No tiene que ser una respuesta, unas bitácoras, el reporte de una solución, sino tiene que ser una respuesta que pueda entender la alta dirección para poder tomar decisiones efectivas y no perjudicar en absoluto al negocio. Y con esto cedo la palabra de nuevo a Ernesto. Bien, como podemos ver, a ciencia cierta el tema es que hoy en día no podemos dejar tan a la ligera el depender del factor humano de la organización para que nos permita identificar la problemática de las vulnerabilidades. Tenemos que tomar un approach que nos permita llevar a determinar qué tan expuesta está la organización y esto tiene que venir combinada con información de inteligencia, con análisis de inteligencia artificial y con la certeza de que lo que estamos protegiendo protege los activos más importantes o los que necesitamos tener protegidos, ¿no? Esto nos lleva a tener un mejor entendimiento del riesgo y plantear estrategias que nos permitan reducirlo, ¿no? Es decir, tenemos que regresar a las bases y el propósito de nosotros es reducir el riesgo. Por lo tanto, el propósito de un programa de gestión de vulnerabilidades debe estar orientado precisamente a esto, a reducir el riesgo. Pero si no tenemos la claridad o el foco suficiente, pues no lo vamos a poder hacer. O sea, realmente tenemos que tener ese principio de poner foco y atención a lo que queremos. Es decir, cuál es el riesgo real y efectivo que tiene la organización, en qué contexto se está dando los ataques y qué tan relevantes son para nuestras vulnerabilidades o para nuestra infraestructura. Porque créanme, cuando estamos hablando de este incremento en la superficie de ataque, estamos hablando de la cantidad de elementos que se han incrementado para proteger.
Y no se trata de que le lleguemos a la gente que está encargado de parchado. Mira, aquí está el diagnóstico, tenemos 14,000 vulnerabilidades que aplicar. Entonces, lo primero que nos van a decir, sí, espérame, pues vamos a ver con cuánta gente contamos para corregir todos estos activos y todas esas vulnerabilidades. Pues toma las críticas, no alcanza, porque aún así las que son altas son muchas. Entonces, el tema es que tenemos que tener mucho más foco y ser más certero en lo que estamos buscando. Y la única forma de hacer esto es tener un proceso continuo, un proceso que nos permita identificar el nivel de exposición, que este Vulnerability Management lo hagamos con un enfoque más de qué tan expuestos, cibernéticamente cuál es el nivel de exposición, pero que incluya la integración organizacional, que tenga parte de cómo lo vamos a gobernar, con qué políticas lo vamos a establecer. O sea, no es lo mismo que nosotros lleguemos con la gente que se ocupa de TI, de hacer los parches, a que el CEO esté enterado que tiene que hacer un parchado de su infraestructura y que tiene un compromiso por cumplir cuando son vulnerabilidades muy críticas, sobre activos muy críticos, de resolverlas en menos de 7 días o en 15 días, y tiene un mes para las otras que no son tan críticas, pero que son altas, etcétera. O sea, no es lo mismo que haya una política global que establezca la responsabilidad de la organización, y eso es parte de la integración de la organización. Créanme que cambia mucho el panorama cuando tenemos una política y a la cual todo el mundo sabe que se tiene que apegar, si no está en incumplimiento, ¿no? Y la otra es, ahora sí, ya que identificamos claramente ese riesgo, pues saltemos a tener tecnología que tenga esa capacidad de detectar los activos, que tenga la capacidad de tener inteligencia artificial, o que tenga la información de qué ataques están siendo más relevantes en el exterior y que podrían ser explotados para que nos ayude a determinar realmente dónde tenemos que hacer el cambio y qué tenemos que proteger. Y por otro lado, también tenemos que hacer un descubrimiento ágil, o sea, dirigido. Y muchas veces no solamente es el escaneo de vulnerabilidades, sino hay que acompañarlo con el escaneo aplicativo de las aplicaciones web, y también incluso hacer algunas pruebas de penetración para confirmar que estas son reales y están vigentes, ¿no? Cada vez que hacemos un cambio, la red se vuelve a exponer. Entonces tiene que ser un proceso periódico, y después no queda ahí, sino ahora lo que nos toca es cómo orquestamos que esto suceda, cómo hacemos que la gente de desarrollo aplique los parches o los cambios en los programas, cómo hacemos que la gente no le esté dando, no acepto la actualización en el equipo, cómo hacemos que la gente que tiene que parchear los servidores tenga las ventanas de tiempo suficiente para que esto suceda. Pues solamente hay que estar con el equipo de trabajo coordinando, identificando esos aspectos que pueden ser difíciles, hacer una coordinación efectiva de cambios y validar lo que estamos haciendo. Finalmente, esto tiene que subir a la dirección, y una forma de hablar con la dirección es darle indicadores que sean precisos, que la dirección entienda, que le digamos, mira, hemos corregido 20 de las 30 vulnerabilidades que tenemos, y a lo mejor no le demos el detalle que es una no Petya, una WannaCry en el detalle, porque no lo van a entender, ni es su negocio entenderlo, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que la herramienta se vuelve el corazón de esto, pero gira alrededor de una serie de eventos que hacen que esto sea un proceso crítico que nos permita detectar el nivel de exposición ante amenazas. Esa gestión del nivel de exposición es de lo que se trata, ¿no? Y esto puede ir a tener aspectos muy particulares, muy detallados y continuos, que muchas veces las organizaciones dicen, oye, no tengo tantos recursos para hacer todo esto. Y a lo mejor no es mala idea acercarse con alguien que pueda apoyarles a ejecutar este tipo de situación y que los acompañe con la experiencia de haberlos ejecutado antes, para que sí se dé la adecuada involucración organizacional, el descubrimiento efectivo de vulnerabilidades y la priorización debida, y que se orqueste la solución de las mismas. Recordemos que no basta con detectarlas, sino hay que corregirlas, y ese es el problema, ¿no? Entonces, ya para finalizar, lo que nos gustaría que se llevaran es que tener la visibilidad de las amenazas es muy importante, pero no alcanza. Es necesario estimar el riesgo y priorizar las acciones, ¿no? Y con base a qué lo podemos hacer, con base a información e inteligencia, con un plan muy bien definido que tenga claridad en cuáles son los activos críticos y las amenazas reales que plantea la vulnerabilidad, y con reportes técnicos, pero más importante, algo que entienda la dirección en un lenguaje basado en métricas claros para toda la organización, ¿no? Y esto se puede lograr con un proceso continuo administrado,
debidamente integrado y manteniendo la debida involucración y priorización de la organización. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Jorge. No, en realidad no, te agradezco mucho y lo que entiendo es que tenemos ciertas preguntas, aprovechando los últimos 5 minutos que tenemos para tratar de contestar a nuestros amigos que se han animado a preguntar. La primera que puedo leer, y si nos hacen favor de ponerlas tal vez en pantalla, pero que creo que cae en mi cancha, es ¿cuáles son las capacidades claves de una plataforma de gestión de riesgos en la era de la transformación digital? La pregunta es sumamente correcta, ¿no? Porque aparte no solo habla de gestión de riesgos, sino que habla de la transformación digital, ¿no? La transformación digital, entendiéndola como que los activos ya no son nuevamente los activos que básicamente componen la superficie de ataque, ya no únicamente están compuestos por los activos más tradicionales que pueden ser equipos de red, servidores y usuarios únicamente. A esto le vamos a agregar obviamente la carga de aplicativos web, que también ya tiene con nosotros bastante tiempo, máquinas virtuales, los nuevos desarrollos de contenedores. Muchas organizaciones también están haciendo uso de nube pública en servicios como Amazon Web Services, Google Cloud y definitivamente sin olvidar todo el Internet de las cosas. Entonces, número 1, la plataforma debe tener la capacidad de tener visibilidad sobre todos estos distintos y variados tipos de activos, número 1. Número 2, y creo que lo hemos mencionado durante toda la plática y es precisamente el foco. Una vez que tengamos visibilidad, vamos a tener que saber cuál es su estado de vulnerabilidades. Al final, esto es, las vulnerabilidades recaen con una fórmula, un algoritmo directamente sobre el nivel de riesgo. ¿Cómo? Entendiendo cuántas vulnerabilidades tiene, entendiendo de esas vulnerabilidades que no podemos parchar absolutamente todas, como bien lo has dicho, Ernesto, sino que la plataforma nos debe dar la capacidad, nosotros no vamos a hacer ese estudio, la plataforma debe tener la capacidad de decirnos cuáles de ese mundo de vulnerabilidades son en las que nos debemos enfocar. Y número 3, inclusive, y esto es lo más reciente que nosotros tenemos, la capacidad de conocer cuál es el nivel de criticidad del asset y hacer un mapa de riesgos. Es decir, vamos a enfocarnos en las vulnerabilidades más críticas sobre los activos más críticos, como también lo has mencionado. Todo este proceso de ciclo de gestión de vulnerabilidades tiene que ser automatizado para que nosotros nos enfoquemos en lo verdaderamente relevante. Esa fue la primera pregunta. Leo otra pregunta es... Quizás no más me gustaría, Jorge... Adelante, discúlpame. Por ejemplo, con el tema de Industria 4.0, para las organizaciones que están en ST, ¿no? Pues tendrán que entender que hoy en día la estrategia es ir con una red de valor agregado, en donde no solamente es la empresa en sí, sino hay otras organizaciones que tienen y que participan en el proceso. Y esto también genera otro tipo de vulnerabilidades. Y el concepto es que la herramienta también tiene que ser capaz de virtualizar y entender este entorno y saber el tipo de vulnerabilidades que están sucediendo en la red, ¿no? Nada más quería agregar eso, Jorge. Muchísimas gracias, Ernesto. Claro que sí. Me parece que tenemos 2 minutos más. Vamos a contestar una pregunta. A quien no alcancemos a contestar, obviamente nos puede llegar por medios digitales, ¿no? La segunda es, ¿cómo saber si se están solucionando las vulnerabilidades que ponen a la organización en mayor riesgo? ¿La quieres tomar? No, adelante si quieres. ¿Cómo saber si se están solucionando? Básicamente, y también es una muy buena pregunta, lo que estás diciendo es, una vez que hayamos identificado las vulnerabilidades, seguramente vendrá el paso en donde se comunicarán y se tratarán de remediar aquellas vulnerabilidades que tienen mayor riesgo. ¿Cómo darle seguimiento a eso, no? Evidentemente, nuevamente, es algo que tanto el programa, como bien lo ha mencionado Ernesto, como la propia plataforma debería tener la capacidad de dar seguimiento a las tendencias y a los propios activos, de tal manera que la misma plataforma te puede decir si una misma vulnerabilidad ya fue parchada, que va a ser muy importante, obviamente, sobre todo aquellas que nos dicen que tienen mayor riesgo, representan mayor riesgo, pero también si por cualquier actividad, ya sea de TI o cualquier otra, esta vulnerabilidad vuelve a salir.
Entonces, es importante que la plataforma tenga esa capacidad de dar seguimiento a las mismas vulnerabilidades de tal manera que nosotros de forma automática y sin trabajo adicional de nuestro recurso humano tengamos que andar haciendo revisiones puntuales sobre cierta vulnerabilidad. Y eso es parte clave del proceso de gestión, ¿no? O sea, cuando la misma herramienta te dice, mira, esta vulnerabilidad la tenías hace 3 meses, la corregiste hace 2 y ahorita volvió a salir. O sea, algo estás haciendo en tu proceso de cambios o en tu infraestructura que estás volviendo a regresar a la ocurrencia de vulnerabilidades. Y cuando la plataforma te da esa oportunidad, es parte de la gestión que te permite revisar tus procesos de operación, porque seguramente algunos de ellos te están afectando. En mi experiencia, muchas ocasiones cuando tratan de recuperar un sistema operativo, lo recuperan con todos los problemas, inclusive las cosas buenas y malas, ¿no? O sea, lo traen después de una recuperación de una imagen con vulnerabilidades que en teoría ya están resueltas, ¿no? Y ese es parte del proceso de gestión continua, ¿no? Con esto cerramos, ya estamos en tiempo. Para aquellos que no les pudimos contestar las preguntas, tenemos el área de STAM y ahí nos pueden encontrar y vamos a poder resolver más preguntas o cualquier duda que haya salido al respecto. Gracias. Muchas gracias.